Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Primero que nada, deja tu poderoso like si te encanta este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nada. Como siempre, en los comentarios, deja tu opinión. Estamos de acuerdo de que un juego móvil, para que sea exitoso, además de que tiene que ser muy bueno, tiene que ser optimizado. O sea, obviamente tiene que estar optimizado. Si el juego no está optimizado, va a ser completamente un fracaso. Van a disminuir los jugadores y además de que si el juego es malo, no va a haber entretenimiento para retener jugadores o que nuevos jugadores lleguen. Actualmente, Delta Force Mobile estamos de acuerdo de que es uno de los mejores juegos optimizados hasta la época en dispositivos móviles. Nadie te puede objetar completamente eso. Y es que actualmente hablamos de una optimización muy importante. Pero bueno, en fin. ¿Delta Force Mobile se puede optimizar más? La verdad es que sí, básicamente hablando de detalle de esto. Bueno, Delta Force Mobile, por si no lo sabes, tiene una opción completamente en gráficos, en la cual te va a dejar utilizar 144 FPS, 120 FPS y 90 FPS. Esas tres opciones, algunos dispositivos móviles la tienen, obviamente, desbloqueada, dependiendo de su software y hardware que les da la potencia para poder optar a ello, no solo la pantalla. Y bueno, lo más recomendado es que si quieres más FPS, necesitas bajar los gráficos, teniendo incluso gráficos como lo que son los suavizados, estándar, exquisito, HD, definitivo y los máximos. Estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Ok, entre más FPS tienes que bajar la tasa de pues gráficos, está más que claro. Y si quieres más gráficos, bajas los FPS, teniendo en cuenta de que hay muchas configuraciones de FPS. Tenés bajo, medio, alto, ultra, que básicamente es entre 45 y 60 FPS estables. El siguiente ultra, que deberían de cambiarlo y poner 60 FPS, porque ultra, después del primer ultra, son 60 FPS 100% estables. Luego tenés 90 FPS, 120 FPS y 144 FPS. Fotogramas, básicamente. O sea, los cuadros por segundo que ves en pantalla. Básicamente haciendo énfasis en ello, por si no sabías, este ámbito, la mejor configuración que puedes optar para optimizar el juego es bajar los gráficos, subir los cuadros por segundo al máximo. Es lo más recomendable. Y si querés gráficos, subir los gráficos hasta donde te dejen, básicamente, y poner la tasa de FPS entre 45 y 60 o 60 FPS. Aunque honestamente es un shooter móvil. Lo que más importa acá son los FPS. Me va a decir, Destro, pero ¿por qué no puedo poner tanto FPS como gráficos al máximo? Como pasa actualmente en PC, también aquí en móviles pasa. Si quieres más FPS, vas a tener que bajarte los gráficos. También hay otra opción en los gráficos muy importante, en la cual hay que destacar, y es que si no tienes descargado los assets completamente del juego, básicamente ¿qué son assets? Son todas las descargas del juego. El juego tiene a pesar 18 GB completamente, y sí, lo más recomendado es descargar los recursos en HD, todo lo que es actualmente en accesorios de armas, accesorios de skins y demás. Si en dado caso te estás teniendo problemas de skins o renderizado o post renderizado del juego, eliminar completamente los datos del juego, volverlo a reinstalar y actualmente descargar todos los archivos del juego. Algunos archivos residuales tienden a tener un problema dentro del juego. Ok. Luego tenemos algo que aquí hay que hablarlo a detalle, que esto es para los procesadores más altos. Tenemos lo que es la profundidad de campo, suavizado de bordes, iluminación volumétrica, el Flash Eye Protection Mode, el Bloom, reflejo del agua y lo que es el Ray Tracing. El Ray Tracing solo está en algunos dispositivos móviles como lo que es el Snapdragon generación Elite, que básicamente es el único procesador hasta el día de hoy de dispositivos móviles Android que tiene Ray Tracing. Los demás no tienen Ray Tracing, no te preocupes por ello. Pero puedes utilizarlo como gustes. Esto se activa solo con los gráficos al máximo. Esto solo es para dispositivos gama alta. Para los dispositivos gama media alta, alta, normalita, por ahí anda, estamos hablando de generación 3, 2, 1, 888, 880, 870, 850, 60, por ahí anda la cosa, hasta llegar, mejor dicho, a los Snapdragon 7 generación 2S, entre otros. Puedo utilizar, bueno, básicamente los gráficos entre alto, medio, HD incluso, exquisito, pero con una tasa de cuadros por segundo entre 60 y 90, llegando casi a 120 dependiendo del software y el hardware que tenga tu dispositivo móvil, cosa que quiero destacar. Ahora, Delta Force Mobile está haciendo cambios con actualizaciones dentro del juego para que muchos dispositivos móviles opten a los 90 y 120 FPS. Por eso es que las actualizaciones no las has visto tal cual, porque dentro del juego añaden dispositivos móviles tocando las líneas del código fuente del juego y por eso se te activan de repente, porque son actualizaciones dentro del juego que son básicamente pues inalcanzablemente a la perspectiva de que la gente lo pueda ver. O sea, pero sí, son buenas actualizaciones que valen completamente la pena. Hay una cantidad de dispositivos que ya se han añadido. De todas formas, Delta Force Mobile sigue actualmente con las actualizaciones correspondientes, no se preocupen.
Te la voy a dejar sencillo. Si has jugado la versión de China y en la versión de China te iba a 60, 90, 120 FPS, tu dispositivo móvil en la versión completamente que juegas, ya sea la de Garena, que es para LATAM, o la versión de Level Infinite, que básicamente es para Estados Unidos, Canadá, actualmente, o Europa, vas a poder jugar a 90, 120 FPS. Si ahí te iba, tal cual. Lo que pasa es que están haciendo retoques completamente en China. Así que, para que se hagan la idea. Todo lo que se hace en China llega a 100% siempre la versión completamente que es la que nosotros estamos jugando. Por ejemplo, si sos de LATAM, la de Garena. Y si estás jugando la de Level Infinite es porque seguramente sos de Estados Unidos, Canadá o parte de Europa, que está perfecto. Y de esta manera es que se puede optimizar y renderizar considerablemente el juego, cosa que me parece perfecto. No lo veo tan mal y lo veo muy bien logrado por parte de los desarrolladores. Cualquier duda que tengas, la comunidad de Delta Force Mobile lo escucha, lo trabajan y lo quieren pulir. Otros problemas que pueden ser relativos actualmente al día de hoy, y me parece perfecto, es el tema de que cada optimización cuenta para ellos y está muy, muy bien logrado. Sí, recuerda, las actualizaciones son dentro del juego. O sea, estas actualizaciones de rendimiento, código fuente y demás son dentro del juego y afectan al juego y te afectan a vos mejor de cómo se puede pues mejorar completamente los FPS del juego, cosa que me parece perfecto en tema de optimización y rendimiento, cosa que está bien, o sea, hasta cierto punto. En otros términos que hemos hablado actualmente de la optimización del juego, siento de que es un éxito rotundo, ya que Delta Force actualmente ha hecho algo que ningún juego ha logrado, que el juego salga bien de lanzamiento. Y me va a decir, Destro, esto es imposible. No, es verdad. Juegos de actualmente Tencent Games en sus lanzamientos previos han tenido muchos fallos, no tan notorios como actualmente lo que hemos visto con Warzone Mobile en su lanzamiento, pero es uno de los mejores juegos lanzados optimizado. Lamentablemente mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo diciendo que es un excelente shooter porque su mentalidad es de un juego arcade de estilo Call of Duty. No han jugado muchos juegos shooters en su vida, seguramente nunca han probado un Battlefield y por eso dirán eso. Pero para la gente que yo sé que sí son abiertos a jugar otro tipo de shooters o que han jugado un Battlefield, les va a encantar y lo van a disfrutar. Teniendo en cuenta que también tienen el modo operaciones, que yo sé que no es el target más favorito de la comunidad, pero sí el conflicto bélico ha sido muy bien aceptado. O sea, algo que hay que dejar muy en claro. Si en este juego es un poco más sencillo que la Arena Breakout en el modo operaciones, el conflicto bélico es el punto mejor que da actualmente este juego. Es un shooter tal cual, a gran escala, bien hecho, con una calidad gráfica muy buena, si quieres poner los gráficos al máximo, y con una optimización muy estable. La verdad es que para optimizar el juego solo debes de cambiar y configurar completamente todo lo que hemos traído actualmente. Y las actualizaciones que llegan de rendimiento, optimización y FPS son dentro del juego. Por eso es que no las puedes ver tal cual. Solo tienes que entrar, sentir el juego, revisar tus configuraciones y como dijeron los desarrolladores, ellos siguen añadiendo dispositivos poco a poco porque son miles de dispositivos Android los que hay actualmente dentro del medio para que todos puedan jugar a la calidad de FPS y gráfica posible para todos los que juegan completamente Delta Force Mobile. Delta Force Mobile es un éxito en tema de optimización, rendimiento. Y espero que te haya gustado estos tips, básicamente hablando de toda la optimización que tenemos actualmente con el propio Delta Force Mobile. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video del canal. Claro que sí.